Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos un miércoles más. Miren, mañana a las 8 de la tarde, Benedicto XVI dejará de ser infalible. Benedicto XVI, su anillo se destruirá. Lo que sí continuará es vestido de blanco. Por primera vez en 600 años, su santidad el Papa renuncia al trono de San Pedro. Y esto yo creo que ocasiona por lo menos una enorme sorpresa en la Iglesia Católica y en el mundo entero. Para hablar de Benedicto XVI, para hablar de la Iglesia, para hablar de Jesucristo, cuento esta noche con dos personajes de excepción, yo creo. Chus Prieto, delegada diocesana de laicos, madre de 2 hijas. Yo creo que un terremoto. Un terremoto de fe, de dinamismo, de ilusión y totalmente comprometida con lo que es el catolicismo y la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Para ti, ¿qué ha supuesto Benedicto XVI? Espera un segundo, que ahora me lo cuentas. Vale. Y voy a presentar al vicario castrense, padre José Luis Valverde. Buenas noches, Pepa. Muchas gracias, José Luis, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti. ¿Cuánto tiempo llevas en Ferrol? ¿Un año? 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. ¿Y qué te pareció Ferrol? Bueno, básicamente es una ciudad que me ha acogido muy bien y en la cual me encuentro estupendamente, a pesar de la lluvia, que a mí me encanta. Y por lo tanto, pues este primer año de mi condición de vicario de Ferrol y párroco de la Iglesia de San Francisco, pues está siendo de lo más satisfactorio. Te voy a preguntar lo mismo que a Chus. ¿Qué ha supuesto para ti esta sorpresa de la renuncia de Benedicto XVI? Chus. Para mí ha supuesto una llamada de atención, tanto a todo el catolicismo como a todo el mundo en general ahora mismo, con todo lo que se está moviendo y con todo lo que se está diciendo en todos los aspectos. Yo creo que Benedicto XVI nos ha venido a dejar un gran regalo, yo creo que ha sido un don de Dios durante casi 8 años, y yo creo que todo lo que él había vivido y todo lo que él está viviendo ahora mismo le ha llevado a tomar una decisión que no se había tomado antes, pero no por eso estaba excluida como decisión. Entonces, que no fuera frecuente el que hubieran pasado 600 años no deja de ser una posibilidad. Que no estuviera contemplada, en cierto modo. Estaba contemplada en el derecho canónico. Exactamente. En el Código de 1983 se contemplaba el canon, la renuncia del romano pontífice, pero es verdad que es una novedad histórica, porque aunque se conocen casos en el pasado de papas que han renunciado al pontificado, las circunstancias no eran exactamente las mismas. Y esto hace que esta renuncia sea cualitativamente diferente. El caso que más se ha referido en estos días por la novedad es el de San Celestino V, que es un papa de finales del siglo XIII, que fue elegido sin ser ni siquiera sacerdote ni obispo. Era un ermitaño con fama de santidad, que vivía en la zona de los Abruzos y que en un momento en el que el colegio cardenalicio pues no llegaba a un acuerdo en la votación, le ofrecieron a él el papado, él aceptó porque era un hombre de Dios, de hecho luego pues fue canonizado, pero enseguida se dio cuenta que aquello sobrepasaba sus fuerzas y sobrepasaba sobre todo sus capacidades intelectuales, humanas, y él mismo a los 6 meses renunció. Claro, no es el mismo caso. No. Porque aquí nos encontramos con Benedicto XVI, que es, perdón, un gigante de la razón, de la teología, uno de los más grandes intelectuales probablemente de este tiempo, y que tiene capacidades sobradas, sí, pero que él alude en los motivos de su renuncia no a que le falten esas cualidades, sino que le faltan las fuerzas físicas, que por su edad pues ve ya tan menguadas que naturalmente le llevan a tomar esa decisión novedosa y sorprendente. Luego, cuando tú me preguntabas cómo lo has vivido, con muchísima sorpresa, con el desconcierto inicial de algo que es inédito, qué va a pasar, cómo la Iglesia va a enfocar
este acontecimiento, la convivencia de dos papas, aunque realmente uno solo lo sea, ¿no? Es que son muchas cosas que están en este momento encima de la mesa. Lo primero, un caldo de cultivo en el Vaticano que está trascendiendo también a la opinión pública. Ha ocurrido lo del Vatilix, todos esos papeles, el Papa, la traición un poco del mayordomo del Papa y a la divulgación de todas estas cosas que ocurrían en la Iglesia. Y, vamos, en la cúpula, en la curia, y también toda la cuestión de la banca vaticana, o sea que son todos los juegos de fuerzas entre unos cardenales y otros cardenales, todo el tema que viene de atrás, que él ha levantado, como hablábamos antes, que es toda la desgraciada cuestión de la pederastia, que él ha afrontado y ha cogido el toro por los cuernos con valentía y con decisión, pero el ambiente, como si dijéramos, es un ambiente prácticamente de novela, o sea que algo que tenía que ser, ¿verdad?, tenía esta connotación divina, de repente se está convirtiendo en algo mundano y que todo el mundo habla. Por eso el caldo de cultivo es muy complicado. Y con todo este mar de fondo, las palabras de él, que me vais a permitir que os las lea, de hoy, cuando ya se despide, hoy es el último día, él se despide, mañana se va, y él dice: soy consciente de la gravedad y novedad de mi renuncia. He vivido momentos complicados en los que las aguas estaban agitadas. El viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía estar durmiendo. Pero siempre he sabido que la Iglesia no es nuestra barca, sino la suya, y Él no dejará jamás que se hunda. Es la despedida, pero él habla de aguas procelosas, de momentos muy complicados y muy difíciles. Sí, pero si te das cuenta, al mismo tiempo que cita esos momentos difíciles que él ha vivido, dice, son vientos fuertes o aguas procelosas, como has dicho, como a lo largo de la historia. Es decir, yo creo que tampoco convendría insistir en que en este momento la Iglesia vive una situación más grave de lo que pueda haber vivido en otros momentos de la historia. Yo creo que es justamente lo contrario. Es decir, en concreto, los papas que hemos tenido durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI son papas excepcionales en su doctrina, en su rectitud, en su vida ejemplar, si los comparamos con otros periodos de la historia, donde el papado pues tenía una connotación más política o más mundana que en este siglo nuestro. Por lo tanto, no creo yo que esas dificultades de las que habla Benedicto XVI sean las que a él le hayan espantado o las que a él le hayan llevado a renunciar, porque él mismo insiste, son mis fuerzas que ya me van faltando y que yo considero que en este momento ya no puedo llevar adelante el ministerio de Pedro con la entrega y la fortaleza que eso requiere. Sí. Pero yo creo que Benedicto XVI en ningún momento ha querido o ha pretendido ser papa. A ver, yo creo que él sí tenía claro que lo suyo era la doctrina de la fe, era escribir, siempre había soñado con retirarse en un monasterio, en la contemplación. Es un hombre muy de oración muy profunda. Y esto implica que el papado es una carga, porque también es una persona que, igual que requiere un compromiso a la hora de escribir, a la hora de vivir, a la hora de orar, también se lo exige en la hora de vivir ese pontificado. No va a ser, en ningún momento lo ha sido, y no pretendía ser un papa con fuerzas pequeñas. Es un papa con todas las consecuencias, ¿no? Se vio en la JMJ, en ese momento de vendaval, en el que él dice: yo me quedo, estoy aquí, estoy con vosotros y corro la misma suerte, ¿no? Y por la mañana las primeras palabras que les dice es: he estado en oración con vosotros. O sea, es un papa con todas las consecuencias. Lo que pasa es que tenemos un poco la comparación con Juan Pablo II. Juan Pablo II se muere siendo papa. Bueno, como todos sus antecesores. Exactamente. Claro, pero se muere, te quería decir,
está destrozado al final de sus días. Físicamente. O sea, físicamente está totalmente destrozado. O sea, se está muriendo cada día que lo estamos viendo asomarse al balcón, cada vez que salía. Al final termina con una traqueotomía, termina en unas condiciones tremendas, ¿no? Y es como si... Para mí, ahí está el contrapunto. Para mí, el Papa, en cierto modo, seguramente lo diré mal y teológicamente esté mal expresado, ¿no? Pero para mí es el abuelo, es el patriarca un poco de la familia, ¿no? La Iglesia. Entonces, igual que tenemos derecho a ver a un abuelo que lo está pasando mal, que está llegando al final, que está dejando sus cosas en manos de los demás para que terminen, también tenemos derecho a tener un abuelo en el que en el momento en el que pierde fuerzas dice: chicos, yo me voy a retirar, voy a seguir orando por vosotros, voy a seguir con vosotros. Pero como fue siempre Benedicto XVI raíz, para mí fue la gran enraizada de la Iglesia en estos momentos. Nos ha regalado unas raíces que son para mí imprescindibles para seguir caminando en la Iglesia. ¿Raíces de qué tipo? Profundas de fe, de explicación clara de lo que es la fe, el amor, la caridad, la esperanza. Fe, esperanza y caridad. O sea, la base de la religión católica. Sí. Para mí, él puso las grandes raíces en este momento de la historia. Porque aunque parezca una, podríamos decir, una obviedad o una perogrullada, es que a lo mejor hay que volver a esas raíces para dar una... Como hablábamos, ¿te acuerdas cuando estabas tú con el obispo que hablamos de esa vuelta a la conversión del propio Occidente? Que él habló desde el principio, cuando él dijo hay que volver a cristianizar Europa. Hay que volver Estamos a las en una etapa de la misión, no nos engañemos. Yo creo que Benedicto XVI ha tenido muy claro en todo momento que el centro es Cristo. Sí. Que el centro es Cristo. Ni siquiera él como Papa quería en ningún momento oscurecer o eclipsar esa centralidad de Cristo. El hecho de que cuando él toma el relevo del gigante, de Juan Pablo II, toma relevo también de una actividad muy peculiar y para la que se pensaba que quizá no iba a tener la altura suficiente de convocatoria o el poder de convocatoria que tenía Juan Pablo II, que era el encuentro con la juventud. Y Benedicto XVI conecta con los jóvenes, también como podía haber conectado Juan Pablo II, los atrae con la misma fuerza, pero además de atraerlos, no ya con su figura expansiva como era Juan Pablo II, que era un hombre que dominaba la escena, si hablamos en términos teatrales, que había sido actor. En este caso, si contemplamos a Benedicto XVI, un hombre menudo, un hombre tímido, un hombre mayor, cuando accede al pontificado tiene 78 años, no 58 que tenía Juan Pablo II, y además un hombre que su timidez le lleva casi a esquivar la mirada de la cámara. Sin embargo, el mensaje que da es de tal calidad, de tal profundidad y de tal sencillez que con ese mensaje llega a los jóvenes. Y una vez que llega, los orienta, les hace mirar no a él, sino a Cristo. No me habéis venido a ver a mí, les dice, creo que es en Sydney, no habéis venido a ver al Papa, habéis venido a encontraros con Cristo, que es la razón de nuestra fe. Y por eso, también cuando, como citabas antes en Cuatro Vientos, en aquel acto que la tormenta pues estuvo a punto de desbaratar porque peligraba hasta el escenario, sin embargo él mantiene su presencia y la mantiene en adoración. Surge o sale de debajo del escenario la magnífica custodia de la Catedral de Toledo, con el Señor allí expuesto, y tenemos a un Papa de rodillas con casi 2 millones de jóvenes de rodillas en silencio. No hay protagonismo del Papa, no hay protagonismo tampoco de los jóvenes. El protagonismo es de Cristo, al cual el Papa, cabeza de toda esa iglesia joven, está postrado en oración. Y ese es un sello propio de Benedicto XVI.